Buenas, mi nombre es Jorge Poleo, auxiliar docente a cargo de los fundamentos de procesos de fabricación 1. En el video de hoy vamos a ver la práctica de troquelado. Bien, el troquelado se define como un conjunto de operaciones en el cual, sin producir ningún tipo de viruta, sometemos una lámina a ciertas deformaciones con el fin de obtener una geometría específica. Este tipo de deformaciones pueden ser simples deformaciones o también pueden ser inclusive cortes. Estas operaciones se dividen en corte o punzonado, que generalmente se realiza en frío, doblado o curvado, que también se realiza en frío, y embutido, que se puede realizar tanto en frío como en caliente. El embutido es un proceso que hace que la pieza tenga una geometría más complicada y por lo tanto haya deformaciones mayores, por lo cual se suele realizar en caliente. En la imagen que tenemos acá podemos tener varios ejemplos de procesos de troquelado. En la primera tenemos de hecho una pieza que se realiza con varios procesos, que puede ser un cortado, un doblado y un perforado para generar la pieza que se requiere. En el centro tenemos piezas que son de embutido, como filtros de aceite, válvulas, cubiertas de transformadores de par. También se pueden generar geometrías complicadas como coronas con un solo corte o varios, como esta pieza que se aprecia acá abajo. Nosotros nos vamos a enfocar en esta práctica en el punzonado y el perforado. Siendo el punzonado el corte de una lámina de metal a lo largo de una línea cerrada. En un solo paso se separa la pieza del material circundante. Como pueden observar en la imagen de aquí abajo, se tiene la tira, que sería la lámina, y la pieza, que sería el rectángulo. Normalmente la lámina se corta el rectángulo, por lo cual la lámina es el desperdicio. En el perforado es prácticamente lo mismo, pero lo que se diferencia es que la pieza es la lámina y lo que se desperdicia es lo que se cortó. Un caso de perforado podría ser la tapa de un tomacorrientes, y en el caso del punzonado puede ser una moneda, puede ser una llave, ese tipo de piezas. Bien, ahora vamos a hablar del proceso de corte. Aquí primero tenemos un esquema de corte en donde tenemos la pieza que es forzada hacia la lámina. Esta pieza se le llama del punzón. Esta pieza tiene una forma específica y también tenemos la matriz. La matriz es la pieza que tiene la forma contraria al punzón. O sea, por así decirlo, una es el negativo de la otra. La lámina se coloca entre ellas dos y por medio de elevadas fuerzas se forza el punzón a través de la lámina realizando el corte y así obteniendo la pieza final. En el proceso de corte se pueden dividir en 4 etapas. Primero sería el acercamiento del punzón al troquel, en el cual se puede apreciar que entre ellas dos debe haber una diferencia de dimensión, la cual se llama holgura, aquí denominada con la letra C. La segunda parte sería cuando el punzón está presionando la pieza contra la matriz. En esta etapa se ocurre una deformación plástica importante mientras va penetrando el punzón. Luego de esto tenemos el corte de la pieza. En esta etapa el material se empieza a separar entre entre la zona de la holgura, y esto produce una zona lisa de corte. Por último, se tiene la zona de fractura, que en la pieza, cuando ya cierto espesor se ha cortado y lo que queda todavía unido de material
no puede resistir las cargas a las cuales está sometido, se produce una fractura rápida, el cual genera una superficie específica, que se explicará más adelante. Ok, de este corte se obtienen varias zonas en el borde. La primera zona, que sería un redondeado, es de la primera etapa del corte, como tal, en donde sucede por la deformación plástica. Esta etapa, él deforma el material en donde está siendo presionado. Luego de esto viene la zona de bruñido, que es la zona en donde se está cortando la lámina como tal, producto de los esfuerzos cortantes que produce la máquina sobre la lámina. Y luego de que esta zona se ha cortado, que la lámina no puede soportar las cargas a las que se le está sometiendo, se ocurre una fractura de estilo material frágil, en el cual se le puede apreciar una superficie con una superficie un poco más rugosa. Por último, se genera una rebaba, que esto siempre va a ocurrir en todos los procesos de corte. De hecho, la rebaba solo se produce en el lado contrario a donde penetró inicialmente el punzón. Y esta rebaba siempre se desea evitar, aunque siempre va a haber un poco de rebaba en todas las piezas que se cortan. Luego tenemos los parámetros de corte. Como bien se habló antes, se tiene el esquema donde tenemos el punzón, el troquel y una diferencia de dimensión entre el punzón y el troquel, que ya se habló de que son negativos entre sí, pero si tuvieran la misma dimensión no pudiera haber una manera de cortar la lámina, o si el punzón fuera más grande que el troquel ni siquiera pasaría. La holgura es un parámetro importantísimo, debido a que la holgura define cómo será el corte, cómo será el borde cortado de la lámina. La holgura depende del tipo de material, ya que tiene una tolerancia que está en tablas, y por último del espesor. Esta es la fórmula para calcular la holgura. Este valor se obtiene en una tabla, la tolerancia y por último el espesor. Aquí en estas imágenes se pueden apreciar dos ejemplos de holgura que no se está buscando. Una holgura muy reducida, muy pequeña, produce bordes de rotura dobles. Como se pueden apreciar, genera bordes que no se desean porque son bordes muy ásperos, con una superficie no deseada. Se generan tanto en la parte superior como en la inferior, mientras el punzón va penetrando la lámina. Con una holgura excesiva se produce una zona de deformación muy elevada y una rebaba excesiva, como se puede apreciar en la imagen. Ok, el otro parámetro de corte que es sumamente importante es la fuerza de corte. Este parámetro es muy importante debido a que es con el que se calcula la máquina que se va a realizar la pieza en cuestión, o si la máquina que se tiene puede realizar el corte que se desea. Depende de tres factores importantes. Una es la resistencia al corte del material, que se toma con la letra S, el espesor de la lámina con la letra T y la longitud del corte o perímetro. Esto se refiere al perímetro en que se va a cortar. Si por ejemplo es un círculo, sería simplemente el perímetro de un círculo para, por ejemplo, una moneda o algo de ese estilo. Ok. Cuando no se conoce la resistencia al corte de un material, porque es un valor un poco difícil de conseguir para ciertos materiales, se utiliza un valor que sí se consigue para todos los materiales, que es la resistencia última a la tensión. Para esto se multiplica por un factor de 0.7 por la tensión última en la tracción, el espesor y la longitud del perímetro. Por último, vamos a ver el dimensionamiento del punzón y la matriz.
En el punzonado, la matriz es la que determina la dimensión de la pieza. Esto es muy importante recalcarlo, debido a que nosotros queremos realizar una pieza con una forma específica. Uno de los dos, o la matriz o el punzón, va a ser del tamaño que se desea realizar la pieza, y el otro va a ser o más grande o más pequeño. En el caso del punzado, la matriz es la que va a tener el, las dimensiones de la pieza que se quiere realizar, las dimensiones del plano como tal. En el ejemplo más simple que tenemos acá, si queremos realizar un punzonado, supongamos que se tiene esta pieza circular y se desea realizar, perdón, supongamos que se tiene una lámina cuadrada y se requiere quitar este círculo de acá. Ignoremos por un momento el agujero que tiene en el centro. Supongamos que solo queremos hacer el disco de esta lámina. Para esto, el diámetro del punzón va a ser el diámetro del plano como tal menos 2 veces la holgura. Mientras que el troquel va a tener la forma del plano, que en este caso es D. En el perforado, tomando el mismo ejemplo, ya digamos que ya se tiene cortado esta circunferencia mayor de diámetro D y se quiere hacer el agujero de diámetro D minúscula. Para esto, el punzón es el que determina el diámetro de la pieza. Por lo tanto, el punzón va a tener el valor que se desea obtener, que es D. Y la matriz, en este caso, se le va a sumar 2 veces la holgura. En este caso se le suma 2 veces la holgura porque sería, como estamos hablando diametralmente, sería para cada lado. Igual en el caso del punzonado. Por último, tenemos el esquema de las dimensiones. En este lugar se pueden apreciar cómo sería el punzón y la matriz. Y como en el caso anterior, sería holgura por uno de los lados y holgura por el otro lado. Siempre es holgura en cada una de las superficies que van a ser cortadas, en cada lugar del perímetro. En este caso, si es un círculo, tendría que poner la holgura de un lado y del otro. Fíjense que si se desea realizar un perforado, se tiene la lámina con el tamaño un poco más ancho del hueco que se desea realizar, y el punzón va a tener el tamaño del agujero que se desea realizar. Por eso es como se puede apreciar aquí. En cambio, si quieres hacer un punzonado, el tamaño del troquel o de la matriz es el que define la dimensión que se quiere, y el punzón será un poco más pequeño con la resta de la holgura respectiva. Esto es todo del fundamento teórico de la práctica. En la práctica se podrán observar bien qué es lo que se le explicará mejor cada asunto.